¿Qué tal, estudiantes de quinto de secundaria? Vamos a resolver la experiencia de aprendizaje integrada número 6 con la actividad 8 del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. La actividad número 8 lleva por título Deliberamos sobre la normativa del uso del plástico para contribuir al bien común. En esta actividad vamos a evaluar la normativa del uso del plástico y deliberar a partir de la pregunta: ¿cómo consideras que la ley número 30884 contribuye al propósito de regular y reducir el uso del plástico de un solo uso? A continuación vamos a reflexionar sobre la lectura El problema del plástico en el mundo. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces este texto y resaltes las partes más importantes. Luego, número 1, vamos a indagar sobre el problema del plástico en nuestra comunidad, observando nuestro alrededor e identificando la presencia de plástico. Respondiendo a las siguientes preguntas: ¿en qué partes de tu comunidad hay desechos de plástico? Luego, ¿de dónde provienen estos desechos? ¿Crees que se gestiona adecuadamente ese plástico? ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto de los plásticos en el ambiente y la salud? Recuerda que estas respuestas tú las puedes cambiar o modificar. Dialogamos en familia en torno a las siguientes preguntas: ¿cuánta cantidad de plástico aproximadamente usamos y desechamos en casa? ¿Cómo impacta el uso irresponsable del plástico de un solo uso al bien común? Recuerda que estas respuestas tú las puedes cambiar o modificar. Luego vamos a analizar y comprender la normativa del uso del plástico de un solo uso a nivel mundial, los gobiernos y organismos en defensa del ambiente y la salud de la población, animales y plantas. Como paso número 2, en el año 2019 se aprobó en el Perú la ley número 30884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Para conocer más sobre dicha norma, vamos a leer el texto. Conocemos más sobre la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, que se encuentran en nuestros recursos de Mi Aprendizaje. Como podemos observar en pantalla, tenemos la ley o el decreto número 006-2019, donde podemos observar acerca del reglamento de la ley 30884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Resaltamos los principales artículos de la ley, como por ejemplo el artículo número 2, que es la finalidad. El artículo número 3, ámbito de aplicación. Te recuerdo que leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego tenemos el artículo número 9 acerca de los consumidores y usuarios. Lee 2 o 3 veces y resalta las partes más importantes. Luego tenemos en este anexo las sanciones de aquellas empresas que incumplan la ley del plástico antes mencionada. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces. Número 3. Ahora, con la base en el texto leído, vamos a responder las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la importancia de la promulgación de esta norma? ¿A qué tipo de plásticos es aplicable la norma? Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Luego, ¿cuáles son los roles que le corresponde a usuarios y consumidores en cuanto al uso del plástico de un solo uso? Será importante cumplir esta norma porque recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Luego vamos a analizar y evaluamos el artículo número 9 de la ley del plástico, donde tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Qué comprendemos con los literales del artículo 9? Y luego, ¿es aplicable? ¿Qué modificaciones incorporaríamos? Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Número 4. Tomamos una postura frente a la normativa del uso del plástico de un solo uso ahora. Te proponemos reunirte con 3 de tus compañeras o compañeros a través de los medios virtuales que cuentes. En este cuadro vamos a responder las siguientes preguntas.
¿Cuál es tu postura? ¿Cuáles fueron las posturas de nuestros compañeros o familiares? ¿Qué posturas fueron contradictorias a las tuyas? ¿Qué posturas fueron afines a las tuyas? Recuerda que estas respuestas tú las puedes cambiar o modificar. Número 5. Arribamos a conclusiones luego de sustentar nuestros argumentos. Debemos identificar aquellos aspectos en los que estamos de acuerdo. Ello nos permitirá llegar a conclusiones. Esta pregunta nos puede ayudar. ¿A qué conclusiones arribamos a partir de la deliberación? En este cuadro hemos respondido dichas conclusiones. En este cuadro hemos escrito las conclusiones. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar las respuestas. A continuación vamos a evaluar nuestros avances con los siguientes criterios. Interactué con todas las personas respetando y valorando a los demás y usé estrategias de manejo y mediación de conflictos. Lo logré. Planteé argumentos a partir de la toma de posturas para deliberar sobre la normativa del uso del plástico. Lo logré. Propuse acciones para el cumplimiento de las normas que regulan el plástico de un solo uso por parte de los consumidores o usuarios. Lo logré. Con esto estamos terminando la actividad número 8 para los estudiantes de quinto de secundaria. Recuerda que esto solo es un ejemplo, tú lo puedes cambiar o modificar. Nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias.